más de orden. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 6, el verso 4, y vamos a estar leyendo una segunda porción que va a ser Gálatas capítulo 3, verso 20. Así que busque primeramente Deuteronomio capítulo 6, el verso 4, y después vamos a estar leyendo Gálatas capítulo 3, el verso 20. Gracias a cada uno de ustedes por su fidelidad, por su presencia en ese lugar. Nuestro Dios está aquí y vamos a entrar a la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, el verso 4. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. ¿Me dice amén si lo tenemos? Bueno, dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, el verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Vamos a repetirlo una vez más. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora vaya conmigo a Gálatas capítulo 3, el verso 20. Gálatas capítulo 3, el verso 20. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a estar leyendo Gálatas capítulo 3, el verso 20. Gloria sea el nombre de Jesús. Gálatas capítulo 3, el verso 20. Voy a pedir un poquito de quietud, hermanos, porque vamos a entrarnos ya al consejo de la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3, verso 20. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Vamos a repetirlo una vez más. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta noche por tu misericordia. Tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Bendito eres tú, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado. En esta noche, Señor, te pido que nos hables a cada uno de nosotros y que podamos afirmarnos un poco más en tu bendita palabra, porque esta noche tú nos vas a hablar. Tú tienes algo especial para cada uno de nosotros. Vas a confirmar nuestra fe, vas a confirmar lo que nosotros creemos como pueblo, en el nombre glorioso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te doy. También te pido por cada hermano y hermana que está pasando por algún problema, alguna situación, alguna enfermedad, una situación difícil. Padre amado, te suplico por ellos que los visites, oh Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, en esta noche, hermanos, vamos a estar dando un poco de enseñanza de la palabra de Dios en cuanto a lo que nosotros creemos como iglesia, como pueblo de Dios. Y el tema de esta noche se llama el monoteísmo cristiano. Ese es el tema de esta noche. Vamos a estar hablando acerca del monoteísmo cristiano. Te animo, amado hermano, que siempre puedas traer un cuadernito, una libretita, un papelito donde puedas estar anotando estas porciones bíblicas. ¿Por qué? Porque estas porciones bíblicas son las bases que deben estar en cada una de nuestras vidas. Como iglesia, nosotros somos monoteístas. Como iglesia, nosotros creemos en un solo Dios. Como iglesia, amados hermanos, nosotros creemos la enseñanza de la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es inspirada por nuestro Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin, dice, de que el hombre de Dios sea preparado y enteramente para toda buena obra. Hermanos, nuestro Dios quiere que usted, hermano y hermana, y cada uno de nosotros podamos estar enteramente preparados. ¿Cuántos me están siguiendo? Que estemos preparados. Sabe que nosotros los seres humanos nos preparamos casi para cualquier cosa, pero muchas veces para conocer un poco más a nuestro Dios, a veces nos cuesta, somos un poco perezosos para aprender un poquito más de lo que es nuestro Dios. En esta noche, como estoy diciendo y lo vuelvo a repetir, estaremos hablando acerca del monoteísmo cristiano.
Y tal vez usted dirá, ¿qué es eso del monoteísmo? Pues déjeme decirle que hay un solo Dios, y esta es la doctrina céntrica de todo el mensaje bíblico. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento enseñan clara y enfáticamente que Dios es uno y que uno es su nombre. Entonces vamos a adentrarnos poco a poco en lo que es el monoteísmo. Una vez más, el monoteísmo es la creencia de un solo Dios. Estamos hablando de que Dios es uno, no dos, no tres, no cuatro. Dios es uno y uno es su nombre. Y déjame decirte, amado hermano, hermana, que a pesar de la sencillez de este mensaje y la claridad con la cual la palabra de Dios nos lo presenta, hay muchos que creen en la existencia de Dios, pero todavía no lo han logrado comprender. Creen, pero no lo han logrado entender. Creen, pero no lo han asimilado aún. Y déjame decirte que aún dentro de la misma cristiandad hay muchos cristianos, creyentes e incluso teólogos que todavía no han podido comprender el mensaje hermoso, el mensaje bello que enseña toda la palabra de Dios. Es decir, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseñan que Dios es uno. Amén, sí, Señor. Ahora, como iglesia, nosotros creemos que Dios es uno. Y tal vez usted me dirá, bueno, pero yo creo también que Dios es uno, pero muchas veces la forma en cómo se ha creído, cómo se ha manejado, cómo se ha enseñado por siglos, es una forma un tanto errada. Y déjame decirte que el monoteísmo viene de la creencia de un solo Dios y proviene de dos palabras griegas. La primera, que es monos, que significa solo, solitario, uno, y la segunda palabra es theos, que significa Dios. Entonces estamos hablando que el monoteísmo sería o quedaría definido como la creencia de un solo Dios. Yo no sé si usted me está siguiendo en esta noche, mi hermano. Y estamos hablando de esto porque muchas veces afuera hay diferentes creencias, diferentes pensamientos. Por eso estamos hablando del monoteísmo, el monoteísmo cristiano. Lo repito una vez más, el monoteísmo cristiano, la definición exacta sería la creencia de un solo Dios. Y proviene de dos palabras griegas. La primera, que se llama monos, que significa solo, solitario y uno. Y theos, que es la segunda, que significa Dios. Es decir, cualquier persona en este planeta Tierra que no acepta el monoteísmo puede ser clasificada de otra forma, pero no como que cree en un solo Dios. Por ejemplo, hay diferentes pensamientos, hay diferentes creencias, entre ellas los ateos, o las personas que se dicen llamar ateos. ¿Quiénes son los ateos? Son las personas que niegan la existencia de Dios. Hablemos de los agnósticos. Los agnósticos, son personas que aseveran que la existencia de Dios es desconocido y probablemente inconocible. También existen los panteístas, que son los que creen que la equivalencia de Dios está asimilada a la naturaleza humana o a la fuerza del universo. Hablemos de los politeístas. Los politeístas que se creen que hay más de un Dios. Hablemos de lo que son los biteísmos. Estas personas creen en su fe o su creencia está basada en dos dioses, o es una forma, o vendría a ser una forma de politeísmo. Hablemos de los triteísmos, que ellos creen en tres dioses. Y en fin, te podría dar una lista mucho más grande de diferentes pensamientos, de diferentes creencias que están allá afuera. Pero nosotros no caemos en ninguna de estas clasificaciones. Nosotros caemos dentro de lo que es el monoteísmo cristiano. Como dije hace un momento, mono significa uno, solo Dios. Estamos hablando que nosotros creemos en un solo Dios, no creemos en dos dioses. No creemos en tres dioses, no creemos en tres divinidades, creemos en el único y sabio Dios. Amén, sí, Señor. Ahora déjame decirte que dentro de las religiones
que hay en todo el mundo, 3 son las únicas que son monoteístas. Número 1, el judaísmo. Los que están allá en Israel, el judaísmo como tal, ellos son monoteístas. Ellos creen que existe un solo Dios. El mahometismo también, o los que creen en Mahoma, ellos creen que existe un solo Dios. Y está también el cristianismo, que está el cristianismo que creemos en un solo Dios. Y aquí voy a abrir una pequeña pausa. ¿Por qué? Porque no todos los cristianos creen en un solo Dios tal como lo enseña la Biblia, sino que han tratado de sacar algún concepto un poco diferente, un poco raro, tratando de explicar la unidad de Dios. Sin embargo, dentro del cristianismo existen varios puntos de vista divergentes en cuanto a la naturaleza de Dios. Estoy hablando de la deidad. Y ahora viene un concepto que se llama el trinitarismo. ¿Usted ha escuchado esa palabra alguna vez? El trinitarismo. Levante la mano si usted ha escuchado el trinitarismo. El trinitarismo asevera que existen 3 divinas personas dentro de la deidad. Es decir, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y estos 3 los juntan y forman un solo Dios. Esa es la creencia del grupo que se llama o se denomina como el trinitarismo. Vuelvo y lo repito, ellos aseveran o aseguran que existen 3 divinas personas dentro de la deidad. Es decir, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y estos 3 los juntan y forman un solo Dios. Pero también déjame decirte, y ya vamos a adentrar acerca de lo que la palabra de Dios dice acerca de este pensamiento, pero déjame decirte que dentro del trinitarismo también hay otras corrientes o 2 que podemos conocer. Número 1, los que creen y enfatizan la unicidad de Dios sin tener un entendimiento cuidadosamente desarrollado de lo que significan las 3 personas distintas dentro de la deidad. Y también está otro grupo dentro del mismo trinitarismo que enfatizan la división en 3 de la Trinidad, hasta el punto que creen que son 3 seres autoconscientes y autosuficientes y que su punto de vista esencialmente es triteísta. Es decir, amados hermanos, para no estarlos confundiendo, porque a lo mejor no lo podemos entender de entrada, pero ya vamos a ir un poco más a detalle, pero estoy mencionando algunos puntos de vista de muchas personas o grupos religiosos que están afuera. Y que muchas veces, si nosotros no tenemos una base sólida de lo que enseña la palabra de Dios, podríamos vernos envueltos, podríamos vernos involucrados en algún tipo de pensamiento que está allá afuera. Ahora, déjame decirte que además de la doctrina del trinitarismo, existe la doctrina del binitarismo. Y usted dirá, este hermano hoy vino hablando en lengua porque está hablando muchas palabras que no entiendo, no estoy acostumbrado a oír. Pues déjame decirte que la doctrina del binitarismo, esta doctrina clasifica al Espíritu Santo como una persona aparte y además asevera la creencia de 2 personas dentro de la deidad. Es decir, amados hermanos, hay una lista enorme de creencias, de pensamientos, de doctrinas, de religiones, de congregaciones o iglesias, si les quiere llamar, allá afuera. Y nosotros es importante que entendamos lo que la palabra de Dios dice. Iniciamos en esta noche con Deuteronomio capítulo 6, el verso 4, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces estamos hablando que nosotros como iglesia pentecostal, como iglesia del nombre de Jesús, como iglesia del único y verdadero Dios, nosotros somos una congregación monoteísta. Dijimos que monoteísta significa la creencia de un solo
Dios. Es importante que entendamos eso, amado hermano. Tal vez no se nos va a quedar todos los diferentes conceptos o definiciones de los diferentes grupos o criterios o puntos de vista que hay allá afuera, pero si hay algo que yo deseo con todo mi corazón en esta noche, que podamos entender que nosotros somos monoteístas porque creemos en un solo Dios. Creemos que Dios es uno y uno su nombre. Dios no está dividido. Hay manifestaciones de Dios, pero no divisiones de Dios. Dios aborrece la división. La división es del diablo, amados hermanos. Dios es uno. Aleluya, sí, Señor. Ahora mire lo que dice Juan capítulo 4, el verso 24. Para que podamos ir viendo. Sé que tomamos la otra porción con la cual estamos iniciando también en esta noche. Gálatas 3:20, no lo busque, yo se lo leo mientras usted busca Juan capítulo 4, verso 24. Leo Gálatas 3:20 con la cual iniciamos. Dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Amén. Dios es uno. Es importante que entendamos, Dios es uno. Yo sé que estamos hablando tanta terminología un poco técnica, un poco diferente, pero es necesario que escuchemos y vayamos aprendiendo todas estas cosas, porque recuerde, esto es lo que nos va a dar la base sólida para saber quiénes somos nosotros, quiénes somos como congregación, si somos una congregación más del montón o somos la iglesia del nombre del Señor Jesucristo. Juan capítulo 4, verso 24. Dice el Señor, Dios es espíritu. Así dice Juan capítulo 4, verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entendamos que Dios es espíritu. Si Dios es espíritu, no le puedo otorgar la palabra o la expresión persona a Dios, porque Dios es espíritu. Amén. No sé si estamos entendiendo. De un espíritu no posee carne, un espíritu no posee sangre, un espíritu no posee cuerpo como el que usted y yo tenemos. Por lo tanto, no podemos atribuirle la palabra o la expresión persona. Dios es espíritu. Es más fácil decir Dios es uno, o utilizar la expresión unicidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, dentro de las categorías del monoteísmo hay dos categorías. Y preste atención acá porque, como digo, hay muchos que creen en el monoteísmo. Dijimos que existen tres agrupaciones en todo el mundo que creen que Dios es uno. Dijimos que está el judaísmo, el mahometismo, o lo que creen en Mahoma, y nosotros el cristianismo. Pero dentro de las categorías del monoteísmo hay dos. La primera categoría asevera que hay solamente un Dios, preste atención, pero lo hace negando o por negar de una manera o de otra la deidad de Jesucristo. Es decir, esta categoría dentro del monoteísmo, ellos creen que existe un solo Dios, pero niegan la deidad de Jesucristo. Por lo tanto, eso sería erróneo. Porque si negamos la deidad de Jesucristo, amados hermanos, entonces no somos nada realmente. Jesucristo dijo, apartados de mí nada podéis hacer. Él dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Él dijo, yo soy el pastor, el buen pastor, hermano. Entonces no podemos desligarnos, no podemos separarnos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, el verso 9. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, el verso 9. Porque estamos hablando dentro de lo que es el monoteísmo, de los que creen, de las agrupaciones que creen en un solo Dios. Hay una que cree que hay un solo Dios, pero niegan la deidad de Jesucristo. Es decir, niegan que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Y este punto se inició dentro de la historia de la iglesia primitiva por los llamados monarquistas dinámicos, y comenzó con un tal Pablo de Samosata, y por los arianos.
Esa es una agrupación que inició este pensamiento, es decir, guiados por Ario. Y estos dos grupos relegan o hacen a un lado a Jesús o lo ponen en una posición de un semidios o un Dios creado o un Dios subordinado o un Dios menor. Por lo tanto, ellos están haciendo a un lado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Colosenses capítulo 2, el verso 9. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando la palabra de Dios dice en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, está hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es Dios manifestado en carne. Dios es espíritu y tuvo que utilizar un velo de carne para poder mostrarse, para poder hacerse visible, para que poder palpar al pecador, para poder estar en medio de esta tierra, para poder cumplir un propósito y llevarlo hasta el final, muriendo en esa cruz del Calvario. Dios es uno, amados hermanos. Amén. Sí, Señor. Entonces hablamos que hay dos categorías dentro del monoteísmo. Están los que descienden de Pablo de Samosata o los que están siendo guiados por arianos, los conocidos como arianos. Pero también estamos nosotros, los que creemos en un solo Dios, que creemos que toda la plenitud de la deidad se encuentra manifestada en Jesucristo. Ya leímos Colosenses 2:9. Nosotros creemos que la expresión Padre, Hijo y Espíritu Santo son manifestaciones, son modos, son oficios o relaciones del único y verdadero Dios. Y lo ha demostrado para que nosotros podamos entender quién es nuestro Dios. Amén, sí, Señor. Así que cuando alguien dice 3 divinas personas, 2 divinas personas, 4 divinas personas, hermano, eso no existe dentro del contexto bíblico. La palabra de Dios habla de manifestaciones, refiriéndose al único y sabio Dios. La palabra de Dios nunca usa la expresión referente a la divinidad, utilizando las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son algo que se ha tomado para que podamos entender, pero la expresión persona como tal jamás se encuentra dentro del contexto bíblico. Debemos de quedar claros en esta noche y entender, amados hermanos, que Dios es uno y uno es su nombre. Ahora déjame decirte que en el siglo XX, los que nosotros dentro de lo que es los monoteístas, estamos nosotros, y nosotros creemos en la unicidad indivisible de Dios. Es decir, creemos que la plena deidad de Dios se encuentra en Jesucristo. Y por eso usamos la palabra unicidad. No usamos la palabra unidad, sino unicidad. Es decir, estamos hablando de un solo Dios, un Dios que se ha manifestado en carne. Vaya conmigo a 1 de Timoteo, en el capítulo 3, el verso 16. 1 de Timoteo, en el capítulo 3, el verso 16. Esto que estoy hablando es una enseñanza bastante extensa y larga, pero estoy tratando de reducir lo más que pueda. Hay muchas citas bíblicas que deberíamos examinarlas, pero por cuestión de tiempo no las vamos a tocar todas. Pero quiero que vayamos entendiendo, amados hermanos y hermanas, que quién es nuestro Dios. Que nuestro Dios no es 2, no es 3, es uno, y su nombre es Jesús. Amén, aleluya. Primera de Timoteo capítulo 3, el verso 16. La palabra de Dios dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es decir, el Espíritu Santo fue manifestado en carne. Continúa diciendo: justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El que bajó es el mismo que estaba arriba, amados hermanos.
no es otro, era el mismo que estaba ahí arriba, el mismo que se mostró en esta tierra, era el mismo que estaba ahí arriba, solo que arriba estaba en espíritu, pero cuando bajó a esta tierra tuvo que tomar un cuerpo, tuvo que tomar un velo para poder estar en medio del mundo pecador. Así que Dios es uno independientemente de la forma como Él se manifieste, no importa, Él continúa siendo uno en esencia. Amén. Sí, Señor. Así es. Ahora, a los que creemos en el nombre del Señor Jesucristo, a los que creemos en un único Dios, muchas veces nos han puesto sobrenombres, hermanos. Muchas veces nos llaman Jesucitas. Muchas veces nos dicen los del nombre de Jesús, o los Jesusolos, o los solo Jesús, y tantas palabras con las cuales nos nombran, o nos tildan, o nos apellidan a nosotros, creyendo, o las personas creen que muchas veces nosotros no estamos en la verdad, o no estamos en lo correcto, o estamos negando al Dios único y verdadero, cuando dentro de la palabra de Dios dice que si nosotros creemos en Jesús estamos completos, porque Jesús es el nombre del Dios único y verdadero. Amén. Señor. Ahora vuelvo y repito, nosotros no creemos que Dios es persona, o que hay personas dentro de la divinidad. Estamos hablando que hay formas, hay maneras, hay modos o manifestaciones de cómo un único y sabio Dios se ha manifestado a la humanidad. Pero no solamente las manifestaciones Padre, Hijo o Espíritu Santo. Dios tiene muchas más manifestaciones. Por lo tanto, Dios no está limitado a 3 manifestaciones como lo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios tiene muchas más manifestaciones. Se manifestó en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Se manifestó como el sacerdote. Se manifestó como tantas cosas, amados hermanos. Pero eso no significa que Dios cambia o ha cambiado. Él continúa siendo uno, y uno es su nombre. Amén. Amén. Sí, Señor. Ahora déjame decirte que cuando hablamos de la unicidad, porque es lo que nosotros creemos, la unicidad de nuestro Dios, no es que nosotros estamos negando al Padre o al Espíritu Santo, sino que percibimos o entendemos que la expresión Padre y Espíritu Santo son manifestaciones del único Dios, quien es el Espíritu de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vaya conmigo a Deuteronomio 6:4, que es donde comenzamos en esta noche. Deuteronomio capítulo 6, el verso 4, es una porción que nosotros debemos conocerla muy bien, y si es posible, si fuese posible, si pudiéramos memorizar este versículo corto pero tremendo y poderoso al mismo tiempo. Y déjame decirte que para el pueblo judío esta es una de las bases más sólidas para ellos, porque ellos creen que Dios es uno. No hay 2, no hay 3, no hay 4. Allá afuera la gente está creyendo tantas cosas, pero el pueblo de Dios debemos creer que Dios es uno, porque así lo enseña la palabra de Dios. Una vez más, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. 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 Sí, Señor. Ahora déjame decirte que un judío verdadero y devoto a lo que es la palabra de Dios, antes de morir, las palabras que repite o la confesión de fe que realiza es este versículo precisamente, Deuteronomio 6:4. Es decir, un judío cuando está a punto de morir empieza a repetir Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Imagínate, antes de morir no viene ninguna otra expresión a su mente. La expresión que viene a su mente es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Mira lo que dice el verso 5 de Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón,
y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Verso 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. El verso 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Amén. Es decir, amados hermanos, esta porción bíblica es algo que constantemente está repitiendo el pueblo judío, y usted y yo somos el pueblo de Dios, el pueblo que el Señor ha escogido. Por lo tanto, nosotros debemos de estar repitiendo esta palabra, conociendo y entendiendo que Dios es uno. Ahora, el Señor está diciendo en el verso 8, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Es decir, cuando nosotros estudiamos un poco más al pueblo judío, nos damos cuenta que ellos tienen escritos en los postes de sus casas, tienen escrito este texto bíblico, amado hermano. También en sus manos se encuentran lo que se conoce como el tefilín o filacterias, que viene a ser como un pequeño contenedor en forma de rollo o pergamino, que lo andan continuamente con ellos. Y cada vez que lo abre, allí está Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es decir, amados hermanos, los judíos están sabedores y entendedores de quién es su Dios. Ellos no se van a humillar ante cualquier cosa, se van a humillar ante el único y verdadero Dios. Su nombre es Jesús. Amén, sí, Señor. Ahora vámonos a Éxodo capítulo 20, el verso 5. Éxodo capítulo 20, el verso 5. Yo sé que el pueblo de Israel, la gran mayoría de ellos, todavía no han venido al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ellos todavía están viviendo según lo que es la ley o el antiguo pacto. Pero aún con todo eso, ellos están sabedores que Dios es uno. Éxodo capítulo 20, el verso 5. Mire lo que dice la palabra de Dios. E incluso comencemos con el verso 1. Éxodo capítulo 20, el verso 1. Mire lo que dice el Señor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Verso 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 5. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En estos versículos el Señor está dejando plasmado que Él es uno y que Él es celoso cuando el hombre o la mujer se forma una imagen, se forma una estatua, se forma cualquier cosa para adorarla, para rendirle tributo o cualquier otra cosa. Dios es celoso, Él es fuerte, Él se pone celoso cuando el hombre le rinde adoración, o como dice la tradición comúnmente, nosotros no los adoramos, solo los veneramos. Es la misma cosa, amado hermano. Dios espera que su pueblo, usted y yo, que somos el pueblo de Dios, adoremos al único Dios, que lo adoremos y lo exaltemos por todo lo que Él es, porque Él nos ha dado la salvación, Él nos ha redimido de cada una de nuestras faltas, de nuestros pecados, de nuestras perversiones. Por lo tanto, nosotros debemos de ser un pueblo agradecido con nuestro Dios. Amén, sí, Señor. Ahora, Él es Dios, amados hermanos. No hay otro Dios fuera de Él. Por eso es que nosotros somos monoteístas. Como cristianos somos monoteístas. Creemos que Dios es uno, que Dios tiene un nombre, no tiene dos ni tres, es uno solo su nombre. Mire lo que dice Salmo capítulo 86, el verso 10.
Salmo capítulo 86. Gloria sea el nombre de Jesús. Salmo capítulo 86, el verso 10. Mire lo que dice la palabra de Dios. Salmo capítulo 86, verso 10. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Porque tú eres grande y hacedor de maravilla. Solo tú eres Dios. Amén. Amén. Así está diciendo el salmista. Salmo 86, verso 10. Porque tú eres grande y hacedor de maravilla. Solo tú eres Dios. ¿Quién es Dios, amado? Dios es uno y uno su nombre. Usted y yo debemos de identificarnos. Cada vez que venimos a la casa de Dios, no venimos a rendirle adoración a un hombre cualquiera. Venimos a rendirle adoración a nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros debemos de estar claros y convencidos quién es nuestro Dios. Amén. Señor. Porque si nosotros no estamos convencidos de quién es nuestro Dios, entonces vamos a tener problemas de motivación, de pasión, de estar allí animados, de estar ganosos, de venir a la casa de Dios. Porque no estamos definidos, no tenemos una claridad de quién es nuestro Dios. Y nuestro Dios es fuerte, nuestro Dios es todopoderoso, nuestro Dios es el poderoso de Israel, nuestro Dios es el único, amado hermano, que nos mantiene con vida por su gracia y misericordia. Amén. Sí, Señor. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Estoy tratando de acortar. Las citas bíblicas son muchísimas. Si usted las quiere, pues después del culto se las puedo dar. Pero son muchísimas y no las voy a mencionar todas por la cuestión del tiempo. Pero sí vamos a tocar algunas. Isaías capítulo 43, el verso 10 y el verso 11. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Isaías capítulo 43, el verso 10 y el verso 11. El Señor dice en su palabra: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Aleluya. Él es el único, hermano. Antes de Él no fue formado ningún otro Dios. Después de Él no va a ser formado nadie más. No existe nadie más. Él es el único. Mas sin embargo sabemos que afuera las personas que están adorando cualquier cosa. Si nos vamos a la India, allá hay tantos ídolos, tantas deidades que la gente adora. Y para no irnos tan largo, dentro de este país, los Estados Unidos, hay muchos o cientos o millones de personas que están adorando cosas que no son Dios. Dios es único, Dios es espíritu. Él se manifestó en carne, amados hermanos, y su nombre es Jesús. Allí mismo en Isaías capítulo 44, el verso 8, mire lo que dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 44, el verso 8. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Aleluya. Sí, Señor. Nuestro Dios es el único fuerte. No hay otro fuerte más que nuestro Dios. No hay ninguno, amados hermanos. Nuestro Dios es el Dios único y verdadero. Hay solamente un Dios, quien es el Creador, el Padre de toda la humanidad. Vaya conmigo a Malaquías, capítulo 2. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías en el capítulo 2, mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Malaquías capítulo 2, el verso 10. Nuestro Dios es el Padre que ha creado todo. Nuestro Dios es único. Malaquías capítulo 2, el verso 10. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Después sigue Mateo. Malaquías capítulo 2, el verso 10. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios.
Dice Malaquías capítulo 2, el verso 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Lo voy a repetir. Malaquías capítulo 2, el verso 10. ¿No tenemos todo un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Nuestro Dios es el Padre eterno, el que ha creado todo, amado hermano. Pero ese Padre eterno tomó un velo de carne para hacerse visible, para que todo el mundo le pueda conocer, para que todo el mundo pueda darse cuenta que hay un Dios. Aleluya. Porque de otra forma posiblemente no creerían que existe Dios. E inclusive después de que Dios vino manifestado en carne, es decir, vino como Jesucristo, aún muchas personas en esta época todavía no lo creen, todavía están creyendo que esas son cuentos o que son cosas que se la ha inventado el ser humano. Pero no, amados hermanos, el Espíritu Santo, el Dios único y verdadero, tomó un cuerpo y vino y se hizo visible en este mundo, murió en la cruz del Calvario y luego resucitó para entrar una vez más al trono de gloria, donde Él ha estado todo el tiempo, amados hermanos. Así que debemos estar claros y entender en esta noche que no importa la forma como Dios se haya manifestado, Él continúa siendo uno. Amén. Sí, Señor. Zacarías capítulo 14, el verso 9, es antes de Malaquías, el libro que está antes de Malaquías. Zacarías capítulo 14, el verso 9. Y estamos hablando un poco acerca del monoteísmo, hermanos, porque hay personas allá afuera que están creyendo que el que estaba arriba es uno y el que estaba abajo es otro. Y cuando resucita y vuelve al cielo y regresa a ministrar como Espíritu Santo, este es otro ser. Y eso es antibíblico, amado hermano. La palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios enseña que Dios es uno. Es el Padre eterno. Cuando se manifiesta en carne, continúa siendo un solo Dios. Cuando aún estando en carne continúa siendo el mismo Dios, y cuando muere y resucita y vuelve al cielo continúa siendo el mismo Dios. Zacarías capítulo 14 verso 9. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. El Dios del Antiguo Testamento se manifestó en el Nuevo Testamento como un hombre mortal, como usted y yo, poseyendo un cuerpo lleno de sangre, con todas las limitaciones que pueda tener un ser humano, pero dentro de ese hombre habitaba la deidad, es decir, Dios mismo estaba dentro de ese cuerpo. Por lo tanto, Dios continúa siendo uno. Sé que continuarán más pensamientos y más criterios y tantas cosas allá afuera, pero nosotros como iglesia debemos de estar convencidos que Dios es uno. Déjame decirte que a veces la Biblia se refiere a Dios como el santo, pero nunca dentro de la palabra de Dios encontramos los santos. Porque a veces las personas hacen énfasis en los santos, que los santos hacen milagros. No, amados hermanos, esa es una mentira del enemigo. No hay ninguno santo. El único que la Biblia me enseña a mí es el Santo de Israel, el Dios único, el Dios verdadero. Vaya conmigo a Salmos capítulo 71. Como digo, amados hermanos, cuando encontramos la expresión santo aplicada a nuestro Dios, no dice los santos, dice el santo. Vaya conmigo a Salmo capítulo 71, el verso 22.
Salmo capítulo 71, el verso 22. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Te animo para que los domingos a las 10:30 siempre podamos estar viniendo a recibir enseñanza y de esta forma podemos hacer preguntas o cualquier inquietud que pueda haber o hablar de estos temas un poco más, de una forma más amplia. Es importante que lo estemos haciendo para estar creciendo en la gracia de nuestro Dios. Amén, amén. Salmos capítulo 71, el verso 22, mira lo que dice la palabra de Dios. Asimismo, yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. ¿Se da cuenta? No dice hablando como santos, como que si hubiera una pluralidad, es decir, como que si hubieran muchos seres dentro de la deidad de nuestro Dios. Al contrario, la palabra de Dios habla que Él es santo, refiriéndose a uno solo. Allí mismo en el Salmo capítulo 74, mira lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Perdón, es Isaías, hermanos, perdónenme. Es Isaías capítulo 1. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Tengo tantas citas bíblicas aquí que a veces ya hasta me confundo yo también. Gloria a Dios. Isaías capítulo 1, verso 4. Gloria sea el nombre de Jesús. Isaías capítulo 1, verso 4. Dice el Señor en su palabra, Isaías capítulo 1, verso 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Estamos hablando que cuando la palabra o dentro de la palabra de Dios encontramos la expresión santo, siempre aparece en singular, nunca en plural. Esto está desarticulando cualquier pensamiento de cualquier tipo de doctrina que pueda estar enseñando que Dios es tres divinas personas y que estas tres vienen a conformar un único Dios. Eso no existe dentro de la palabra de Dios. La Biblia nunca habla de dos santos o de tres santos. La Biblia habla de un único santo, haciendo alusión y concluyendo de esta forma o concordando con toda la enseñanza de toda la palabra de Dios, que Dios es uno. Amén, sí, Señor. Ahora vamos a Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, en donde el mismo Señor y Salvador Jesucristo hace alusión a la cita bíblica con la cual iniciamos en esta noche. Marcos capítulo 12, el verso 29. Marcos capítulo 12, el verso 29. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a comenzar. Marcos capítulo 12, el verso 28 y verso 29. Gloria sea el nombre de Jesús. Evangelio de Marcos capítulo 12, el verso 28 y verso 29. Le aconsejo que siempre traiga una libretita o algo para apuntar, porque de esta forma nosotros vamos a estar aprendiendo. Y déjame decirte que no hay mejor recordatorio que el papelito, un lapicero y un papelito. Y de esta forma vamos a estar recordando la palabra de nuestro Dios. Marcos capítulo 12, el verso 28, dice el Señor en su palabra: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Verso 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Aleluya. El mismo
Cristo está enfatizando la importancia de Deuteronomio 6:4. El mismo Dios manifestado en carne está recordando cuál es el gran mandamiento. El gran mandamiento que el pueblo de Israel tenía que conocer, y el gran mandamiento que usted y yo como iglesia del Señor Jesucristo debemos de conocer, y no se nos debe olvidar. Debe estar en nuestra mente, debe estar recordándolo, o debemos estar recordándolo en todo tiempo. Dios es uno, y uno su nombre, y cuando ya lo tenemos nosotros asimilado, debemos de transmitirlo a nuestros hijos para que ellos entiendan, para que ellos comprendan quién es Dios, que Dios es uno y que Él no es un anónimo. Él posee un nombre que está por encima de cualquier otro nombre, y que ante ese nombre se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, los que están aquí en la tierra, y aún los que están debajo de la tierra. Y que ante ese nombre, cuando el mismo Satanás, el diablo, escucha ese nombre glorioso, tiembla, amado hermano. El mismo infierno sufre violencia por causa de la invocación del nombre de Jesús. Aleluya, sí, Señor. El mismo infierno es estremecido, hermano, cuando el nombre de Jesús es invocado. Porque cuando alguien invoca con fe el nombre de Jesús, está invocando el nombre del único y verdadero Dios. Sí, Señor. Amén. Por eso es que Satanás, el diablo, ha levantado tanto tipo de doctrina, tanto tipo de pensamiento. En las escuelas se les trata de enfatizar mucho a los estudiantes que ya no crean en Dios, es decir, que se vuelvan ateos, que mejor crean la teoría de de Darwin, o de cualquier otra teoría, pero que no crean lo que la Biblia dice, porque el enemigo sabe que si nosotros como adultos enseñamos a nuestros hijos quién es nuestro Dios, nuestros hijos crecerán con ese temor y sabiendo quién es el verdadero Dios. Por lo tanto, cuando estén allá afuera, no temblarán o no se verán tambaleantes, porque estarán convencidos de quién es el Dios único y verdadero. Amén, amén. Romanos capítulo 3 y verso 30. Mira lo que dice la palabra de Dios. Estamos hablando en esta noche acerca del monoteísmo cristiano. Y para repetir un poco, monoteísmo dijimos que es la creencia de un solo Dios. Romanos capítulo 3, el verso 30. Son porciones bíblicas que nosotros debemos de irlas conociendo y aprendiéndolas en la medida de lo posible. Romanos capítulo 3, el verso 30. Mira lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, el verso 30. Porque Dios es uno. Lea conmigo, hermano. Quiero saber que está conmigo. Porque Dios es... Vamos, hermano, conmigo. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Porque Dios es uno. Dígalo conmigo, hermano. No estamos hablando de una doctrina falsa. Estamos hablando de lo que la palabra de Dios enseña. Dios es uno. Uno. Porque Dios es uno. Así lo declara la palabra de Dios. Y si cualquiera viene, aparece, o por la televisión, o por las redes, o por cualquier plataforma, por lo que sea, aparece diciendo, no, Dios no es uno, Dios son tres, Dios son cuatro. No, hermano, ese es un mentiroso, es un charlatán, porque la Biblia enseña que Dios es uno. Aleluya, sí, Señor. Hay un solo Dios, amados hermanos. Hay un solo Dios. Y Él posee un nombre que está por encima de cualquier otro nombre. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos me están siguiendo? Dios es uno. Quiero en esta noche, amado hermano, sé que estoy tocando muchas porciones bíblicas y he tocado un poquito de cada cosa, pero quiero que entendamos quién es nuestro Dios. Que Dios es uno, amados hermanos. Dios es uno. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 8. Primera de Corintios
Primera de Corintios capítulo 8, el verso 4. Primera de Corintios capítulo 8, el verso 4. Primera de Corintios capítulo 8, el verso 4. Sé que es diferente esta enseñanza, es un poco diferente a lo que hemos estado hablando, pero es necesario que nosotros empecemos a nutrirnos con la doctrina de la palabra de Dios. Porque esta doctrina es la que posiblemente, si el Señor lo permite, va a ser puesta a prueba en cada uno de nosotros, amados hermanos. Como pueblo del Señor, nosotros debemos de estar seguros y convencidos en quién estamos creyendo. ¿Quién es nuestro Padre? ¿Quién es nuestro Salvador? Amén. Primera de Corintios capítulo 8, el verso 4. Dice el Señor: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Solamente hay un Dios, lo repito. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es. Amén. Un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Solamente hay un Dios, amados hermanos. Gloria sea el nombre de Jesús. Allí mismo en 1 de Corintios capítulo 8, verso 6. Mire lo que dice la palabra de Dios. Para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Dios es uno. Gálatas capítulo 3, el verso 20. Gálatas capítulo 3, el verso 20. Gloria sea el nombre de Jesús. Gálatas capítulo 3, el verso 20, gloria sea el nombre de Jesús. Gálatas capítulo 3, el verso 20 dice: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Lo repito, Gálatas capítulo 3, el verso 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios es uno, amados hermanos. Dios es uno. Aleluya. Nosotros debemos de estar contentos porque estamos en el verdadero, amados hermanos. Estamos en el verdadero. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, el verso 6. Efesios capítulo 4, el verso 6. Le estoy dando cita bíblica para que podamos ir nutriéndonos con esta palabra. Y como dije hace un momento, si usted necesita que se las dé, con todo gusto se las doy, para que nosotros vayamos teniendo un mejor conocimiento y una mayor claridad de quién es nuestro Dios. Efesios capítulo 4, el verso 6, dice el Señor: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Lo repito, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gloria sea el nombre de Jesús. Santiago capítulo 2, el verso 19, más adelante. Santiago capítulo 2, el verso 19. Gloria sea el nombre de Jesús. Ya casi estamos terminando, mis hermanos. Gloria sea el nombre de Jesús. Santiago capítulo 2, el verso 19. Gloria sea el nombre de Jesús. Santiago capítulo 2, el verso 19. Todos los versículos bíblicos que hemos estado tocando en esta noche, estamos hablando del monoteísmo cristiano, para que nosotros podamos entender que Dios es uno. Santiago capítulo 2, el verso 19. Dice el Señor en su palabra: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Lo repito, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, si nosotros como iglesia del Señor Jesucristo creemos que Dios es uno, bien hacemos, amados hermanos.
también los demonios creen y tiemblan. También los demonios saben que Dios es uno. Imagínate, amados hermanos, que el mismo Satanás, el diablo y todo el ejército de demonios o de ángeles que se vinieron con él y se convirtieron en demonios también, todos ellos saben que Dios es uno. Pero en esta tierra hay tanto grupo por todos lados creyendo que Dios es tres, que Dios es cuatro, que Dios es un animal, que Dios es esto, que Dios es lo otro, y no entienden realmente lo que la palabra de Dios dice. Inclusive, amados hermanos, hay teólogos, dice hombres estudiosos de la palabra de Dios, y todavía no han logrado entender que Dios es uno. Hermanos, somos privilegiados. Amén, amén. Somos más que privilegiados, porque el Rey del cielo se reveló a nosotros, hermanos. El Rey del cielo nos ha revelado su santo nombre. El Rey del cielo nos ha revelado quién es Él. Apocalipsis capítulo 4, el verso 2. Apocalipsis capítulo 4, el verso 2. Gloria sea el nombre de Jesús. Apocalipsis capítulo 4, el verso 2. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 4, el verso 2. Y al instante, dice Juan, el quien escribe el Apocalipsis, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono. Amén. Amén. No dice dos tronos o tres tronos. Dice un trono establecido en el cielo. Y en el trono, uno sentado. Amén, amén, sí, Señor. No dice dos personas o tres personas, sino uno sentado. Amén, sí, Señor. Y menciono esto, amados hermanos, porque por ahí está la doctrina de la Santísima Trinidad. Amén, sí, Señor. ¿Cuántos han escuchado la doctrina de la Santísima Amén, Trinidad? amén, sí, Señor. Levante su mano. ¿Usted ha escuchado la doctrina de la Santísima Trinidad? La doctrina de la Santísima Trinidad dice que Dios es tres divinas personas en uno solo. Es decir, Dios es tres y estos tres los junto y hacen uno solo. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de la Santísima Trinidad? ¿Será que es correcto usar ese vocabulario o esa palabra para referirse a Dios? Pues sencillamente es no. Porque la palabra de Dios no enseña que Dios es Santísima Trinidad. La palabra de Dios no enseña que Dios es persona. La palabra de Dios enseña que Él es uno. Uno. Y que Él se ha manifestado. Y cada una de estas manifestaciones o formas o modos de cómo Dios se ha dado a conocer, pues son solamente eso, manifestaciones del único y sabio Dios. Yo no le puedo poner un nombre o definir un nombre a cada una de las manifestaciones de Dios. Son solo eso, manifestaciones del único y verdadero Dios. Ahora, menciono eso porque esa es bastante una doctrina que ha crecido a nivel mundial, y muchas veces el pueblo de Dios, sin darse cuenta, puede estar utilizando palabras o utilizando algún tipo de vocabulario que no es bíblico, amados hermanos. Y por eso en esta noche me he tomado la tarea que podamos ir entendiendo que Dios es uno. Independientemente de la forma de cómo Él se manifieste o se haya manifestado, Dios continúa siendo uno. Póngase en pie en esta noche. Póngase en pie en esta noche. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Póngase en pie en esta noche. Ya estamos por terminar. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, no lo busque, yo se lo voy a leer. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, verso 43, dice: antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro Dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Y continúa hablando.
Esta es parte de la palabra que habló Esteban a los judíos. ¿Por qué? Porque Dios, a través de la boca de Esteban, les estaba recordando al pueblo de Israel que ellos habían dejado al único y verdadero Dios y habían comenzado a fabricar, a adorar figuras, a adorar todo tipo de ídolos, y ahora estaban lejos de la presencia de Dios. Ahora estaban adorando objetos, imágenes, cosas que no son Dios. Por lo tanto, Dios los estaba exhortando a que se volvieran. Pero déjame decirte, amado hermano, porque Dios, antes de introducir al pueblo de Israel a la tierra que fluye leche y miel, les estableció todos estos mandamientos, con el cual comenzamos en esta noche de Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que cuando Israel entrara a poseer la tierra prometida, es decir, la tierra que fluye leche y miel, alrededor de esa tierra habían pueblos, tribus y naciones que eran idólatras, que creían tantas cosas que no glorificaban ni exaltaban al único Dios. Por eso Dios se tomó la tarea de dejarle toda esta palabra para que ellos pudieran grabarla en su mente, en su corazón, y después transmitirla, enseñarla a sus hijos, para que cuando estuvieran dentro de la tierra prometida no se pudieran apartar de la doctrina del único Dios verdadero, de la doctrina monoteísta que nuestro Dios había dejado en su palabra. Pero ¿qué pasó? El pueblo entró a la tierra prometida y allá empezaron a olvidar la palabra de Dios. Allá empezaron a mezclarse con todas las naciones que estaban a su alrededor y comenzaron a construir imágenes, estatuas y tantas cosas. Hermanos, ¿cuál es el mundo en el cual nosotros vivimos? Es exactamente lo mismo. Hay muchas iglesias famosas, grandes, conocidas o reconocidas en todo el mundo, con imágenes, con estatuas, con escapularios, que esto, que lo otro, que adore una mujer, que adore un hombre, que adore al niño, que adore a este otro, que este lo vamos a hacer santo, y tantas cosas, y así tanto tipo de pensamiento, pero al final no están adorando al único y verdadero Dios. Se han ido por todos lados, pero no están adorando al único Dios. Nosotros como pueblo de Dios debemos entender que Dios es celoso. Y con eso termino. Yo sé que están inquietos, pero con eso termino. Así como un hombre que está casado y tiene su esposa, es celoso y no va a permitir que su esposa esté con otro. De la misma forma, nuestro Dios es celoso con cada uno de nosotros, porque nosotros somos su novia, dice la palabra de Dios, y Él no la quiere compartir con nadie. Usted, mi hermano, usted, mi hermana, usted es la novia del Señor Jesucristo. Él es nuestro novio y Él nos va a venir a traer, dice la palabra de Dios. Y es importante que usted y yo conozcamos a nuestro novio. Nuestro novio se llama Jesús. Ese es el autor y consumador de nuestra fe. Y Él no nos quiere compartir con nadie. Él no quiere que usted y yo estemos adorando cualquier cosa. Él no quiere que usted y yo nos estemos doblando las rodillas ante cosas de este mundo. Él quiere que usted y yo nos humillemos solamente ante Él. Porque es Él el que nos ha redimido. Es Él el que nos ha comprado con su sangre preciosa. Él no desea que usted y yo nos vayamos detrás o en pos de cosas que no glorifican su santo nombre. Aleluya, sí, Señor. ¿Qué hombre o qué mujer en su sano juicio va a querer compartir su esposa o va a querer compartir su esposa? Dígame usted. ¿Qué hombre o qué mujer en su sano juicio va a querer compartir a su esposa o a su esposo? Yo creo que nadie, mi hermano. También nuestro Dios
Él es santo, Él es justo, Él nos ha comprado. Somos su novia. Él viene a casarse con nosotros. Nos va a llevar para que nos podamos casar con Él, hermano. Entonces, Él espera que nosotros podamos entender que Él es uno. Digo, Él es uno. Él es uno, mi hermano. Y Él tiene un nombre que está por encima de todos los nombres. Así que no deje de andar invocando cosas que no adoran a Dios. Deje de andar llamando cosas que verdaderamente no son Dios. El único Dios se llama Jesús. Nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo, principado y potestad. Cierre sus ojos, vamos a orar en esta noche y darle gracias al Señor. Levanta tus manos y comienza a adorar al Señor. Levanta tus manos y comienza a adorar al Señor. Dile gracias. Ahora el Señor ya lo conoces. Conoces cómo se llama. No es ningún anónimo. No es ningún extraño. Adórale en esta noche. Aprovecha. Levanta esa mano con confianza. Levanta esa voz y dile: Jesús, Jesús te amo. Jesús te amo. Jesús te adoro. Señor, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, tú eres el Rey de los Reyes, tú eres el Todopoderoso. Esta noche he comprendido que tú eres uno es Dios. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, hermano. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, hermana. Dios es uno. Dios es uno, hermano. Dios es uno, amados hermanos. Es uno. Por esta verdad han muerto hombres y mujeres. Por esta verdad fueron apedreados los apóstoles. Por esta verdad fueron vituperados los siervos de Dios. Por esta verdad nosotros somos vituperados. Nos llaman los Jesús solo. Nos llaman los Jesucitas. No me importa que me digan lo que quieran, pero yo sigo creyendo en el único y sabio Dios. Yo sigo creyendo en un solo Dios. Nos dicen los hermanos separados, nos dicen los solo Jesús. ¿Qué me importa que me continúen criticando? Que digan lo que digan, pero yo he creído en un solo Dios. La Biblia dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, hermano. Es importante que agarremos convicción. Estamos parados y amparados por la roca del único. Por la roca del único. Estamos parados. Un Señor, una fe y un solo bautismo. Por eso nos bautizamos en el único nombre que salva, el nombre de Jesús. Por eso cuando nos bautizamos en agua, no nos bautizamos en los títulos Padre, Hijo o Espíritu Santo. Nos bautizamos en el nombre que está por encima, en el nombre ante el cual el mismo diablo tiembla, en el nombre ante el cual hay sanidad, hay restauración, hay libertad. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor, una fe, un bautismo. Así dice Efesios 4:5. Oh, ¿tú crees que Dios es uno, mi hermano? ¿Tú crees que Dios es uno? Te felicito. Bien hace, dice la palabra. Bien hacemos en creer que Dios es uno. Dios es uno. Oye, Israel, oye, pueblo de Dios, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, no son dos, no son tres, el Señor es uno es su nombre. Él tiene un nombre que está por encima de cualquier nombre. Él es uno, mi amados hermanos. Somos privilegiados. Somos privilegiados porque nuestro novio viene a traernos. Nuestro novio nos ha revelado su nombre. Nuestro novio nos ha revelado su nombre. No solamente nos ha comprado, no solamente
nos ha revelado su nombre. Creemos en la unicidad de un único Dios. Creemos que Dios es uno. Creemos que Dios es uno. No importa cómo Él se haya manifestado, cómo se manifieste o cómo se siga manifestando, Él continúa siendo Dios único. Él es Dios arriba, Dios abajo, Dios debajo, en cualquier lado, en cualquier parte. Él es uno, mi amado hermano. Uno es su nombre, uno es nuestro Dios. Somos monoteístas, somos del nombre de Jesús, somos del nombre de Jesús. Ese nombre glorioso, hermano, ese es el nombre más hermoso que podemos oír. Ese es el mejor nombre que debemos invocar. El diablo tiene miedo, el diablo tiene miedo y trata tanto de levantar tantas falsas creencias, tantas falsas doctrinas, para que no se invoque el nombre de Jesús. Pero en esta noche nosotros estamos convencidos, en esta noche nosotros estamos convencidos. Vamos a seguir invocando el nombre. Vamos a seguir invocando el nombre del único, el único y sabio Dios. A Él sea toda la gloria. Jesucristo es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y ahora, y es el mismo de mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, mi hermano, invoca el nombre de Jesús. Invoca el nombre de Jesús. Todo lo que hacemos de palabra o de hecho, lo hacemos en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, gracias, bendito. En el nombre de Jesús. Gracias, bendito Rey, gracias. Hay uno que es santo. Solo tú. Hay uno que es santo. Hay uno que es santo. Hay uno que es santo. Él es nuestro Dios. Él es el creador de todo lo que existe. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el único y sabio Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Adora por un momento más, hermanos. Adora por un momento más al Señor. Hay gente que no sabe a quién adora, pero nosotros sí sabemos. Nosotros sí sabemos a quién adoramos. Nosotros sí sabemos a quién adoramos, hermano. Hay gente que adora una silla, hay gente que adora una imagen, hay gente que adora una cruz, hay gente que adora un árbol, hay gente que adora tantas cosas, pero nosotros sí sabemos lo que adoramos. Nosotros adoramos al que nos ha alabado, al que nos ha alabado, al que nos ha alabado, y no solamente nos ha alabado, nos ha comprado con su sangre preciosa. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque me has comprado con tu sangre. Adora al Señor, mi hermano. Él es nuestro Dios, Él es tu Señor, Él es tu Salvador, Él es tu Padre, Él es tu pastor, Él es tu socorro, Él es tu fortaleza, Él es tu pronto auxilio, Él es el pan, Él es el Espíritu, Él es el Padre eterno, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la puerta, Él es el que está sentado en el trono de justicia. Él es el que viene a traer a su iglesia. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor.
del Señor en esta noche, mi hermano. ¡Qué bella la presencia del Señor! ¡Qué bella la presencia del Señor en esta noche! El Rey de Gloria, mi hermano, Él está sentado en su trono, y cuando Él viene a ministrar, cuando Él se manifiesta aquí en medio nuestro, no significa que el cielo, no significa que el trono se queda vacío. Es que nuestro Dios lo llena todo, es que nuestro Dios lo llena todo. De modo que el trono no se queda vacío. Es que nuestro Dios es omnisciente, Él es omnipresente, Él es todopoderoso. Él puede estar en el cielo y aquí con nosotros al mismo tiempo. Él es soberano, mi hermano. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Porque tenemos el nombre que está por encima de cualquier otro nombre. No te sientas mal cuando te llamen Jesucita. No te sientas mal cuando te digan Jesús solo. No te sientas mal, al contrario. Siéntete contento, siéntete feliz, porque llevamos el nombre que está por sobre todos los nombres. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Qué presencia más bella hay aquí, mi hermano, mi hermana. Qué presencia más hermosa hay en este lugar. El Señor confirmando su palabra. El Señor confirmando su palabra. El Señor confirmando su palabra. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios eterno, porque nos has revelado estas cosas. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. No estamos solos, hermano. No estamos solos. No estamos solos. No estamos huérfanos, hermano. Hay alguien que pelea por nosotros. Hay alguien que pelea por nosotros. Hay alguien que va abriendo los caminos, hermano. Hay alguien que va abriendo los caminos. Él es el Dios único, el Dios todopoderoso. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya, 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 mi Señor. Gracias, oh Dios, por tu misericordia, Señor. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Pasen muy buena noche. Vamos a despedirnos dándole un aplauso al Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Paz de Cristo a los que nos ven por la pantalla. Que Dios les bendiga. Pasen muy buena noche. Nos vemos el viernes, Dios mediante. Que Dios les bendiga, hermanos. Paz de Cristo.